Entonces, cuando hablamos de teoría de campos en sí, el nombre es incompleto, ¿ya? Porque debería llamarse teoría de campos eléctricos y magnéticos, ¿ya? Porque de eso es lo que se trata la materia, de hablar de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, es similar a decir que estamos estudiando ahora mismo el electromagnetismo, ¿ya? Electromagnetismo. Entonces, aquí específicamente vamos a estudiar las cargas eléctricas, ¿ya? Cargas eléctricas en reposo y también las cargas eléctricas en movimiento. Saben ustedes que cargas eléctricas en reposo generan, por supuesto, un campo eléctrico y las cargas eléctricas en movimiento, una corriente y por ende un campo magnético. ¿Listo? Entonces ahí estamos ya incluyendo al campo eléctrico y el magnético. ¿Listo? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en el transcurso de la siguiente clase, si es que continúo. Ya veremos si es que se recupera el ingeniero, no hay ningún problema. Pero de eso es lo que vamos a hablar. Y si ustedes se dan cuenta, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son vectores. Por lo tanto, la herramienta matemática aquí que se va a ocupar, si quieren aquí escriban herramienta, ¿ya? La herramienta es el análisis vectorial, o si quieren, cálculo vectorial, ¿ya? Eso es para un curso más o menos serio de teoría de campo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar o vamos a ocupar el cálculo 1, cálculo 2 y un poco de vectores. El día de hoy voy a darle una introducción a vectores, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de sistemas de coordenadas y todo eso, ¿ya? Entonces, la herramienta es el cálculo vectorial y todo se resume en 4 ecuaciones diferenciales que las voy a presentar ahora mismo. No se asusten, la primera, ¿ya? Tiene esta forma. Esta es la primera ley de Maxwell, ¿listo? Que vamos a verla en el capítulo 2. Tiene que ver con la ley de Gauss. Si quieren aquí pónganle ley de Gauss. Si es que no saben qué significa este triángulo invertido, es también llamado el operador Naula, ¿ya? Entonces, ese operador es un operador diferencial que deriva respecto el espacio. Por decir, si estamos en un eje de coordenadas cartesiano, voy a derivar una función cualquiera, en este caso D es una función, ¿no? Voy a derivarla con respecto a los tres ejes, ¿no? X, Y, Z. Entonces, a esta D se llama densidad de flujo eléctrico, ¿ya? Que también es un vector. ¿Y qué significa esto? El operador Naula invertido con el producto escalar de este vector, lo que significa es la divergencia, ¿ya? Entonces, esta aquí no es nada más y nada menos que la densidad de carga volumétrica, si quieren, o la densidad de carga. Y me dice que una carga puede producir, ¿ya?, la divergencia de un campo eléctrico. O si quieren, la carga produce un campo eléctrico. ¿Estamos? No es nada más que eso. Esto es solamente una introducción. Sí. ¿Ya? No tengan miedo de esto. Sí. Bien. Entonces, si ustedes quieren visualizar eso, ¿ya?, también se puede hacer, ¿no? Simplemente ustedes deben saber que esa densidad, esto es una introducción por si acaso, es igual al campo eléctrico multiplicado por una constante que depende del medio. Entonces, obviamente que yo esto de aquí puedo reemplazarlo y puedo colocarlo en función del campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice eso a mí? Lo que me dice simplemente es que si yo coloco una carga en el espacio que tenga cierta densidad, se producen ahí vectores, ¿no? Y esos vectores están formando todo el campo eléctrico. Y como se están separando de ese punto, divergen, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el operador divergencia. ¿Listo? Siempre que la densidad de carga sea positiva, tendré divergencia positiva, ¿no? Es decir, las líneas de campo van a tener una dirección hacia afuera de la fuente, es decir, se van alejando poco a poco.
Y si yo introduzco una carga negativa, pues la divergencia será negativa, ¿no? En vez de una fuente va a ser un sumidero. Bien, sigamos. Eso es lo que me dice la primera ley. En las demás no voy a entrar en detalle porque esta de aquí es la que vamos a ver muy pronto. Pero las otras, es la siguiente, es la famosa ley que me indica que no existen monopolos magnéticos. O sea, que la divergencia de un campo magnético siempre es nula. Esto se puede explicar aquí nomás en la pizarra. Ustedes deben saber ya. Creo que esto se explica un poco en el colegio. Tengo aquí un imán, polo norte y sur. Siempre las líneas de campo magnético salen del polo norte y vuelven al polo sur. Por lo tanto, aquí no tengo ninguna divergencia, ¿cierto? Porque todas las líneas empiezan en un punto y acaban en otro, ¿cierto? Entonces aquí no existe divergencia. Por lo tanto, esta ley me está indicando que no existen monopolos magnéticos. ¿Estamos? O sea, yo no puedo construir un imán que solamente tenga el polo norte o el polo sur. ¿Se entiende eso? Bien, sigamos. Y la otra que me indica un producto vectorial del operador Nabla, ¿listo? Es igual al negativo de la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Listo? De esto de aquí no voy a explicar mucho, solamente diré que significa, o sea, esta operación significa el rotacional, ¿listo? Y me indica la circulación, ¿ya? De un campo vectorial. Por decir, si la divergencia era esto, por ejemplo, divergencia en un punto, ¿no? Eran cuando los vectores se alejaban de cierto punto, ¿listo? Lo que significa el rotacional es si existen o si ese campo tiene vectores que estén en esta disposición, o sea, que tiendan, ¿no? Una disposición circular, ¿ya? Eso significa el rotacional, ¿ya? O si quieren, vectores que pueden rotar, ¿no? ¿Listo? Esa es la diferencia, nada más. De esto no voy a entrar en detalle porque es un poco más complejo. Y luego la última ley, ¿ya? Que es el rotacional de la intensidad de campo magnético, ¿listo? Que es igual a la densidad de corriente, es un vector, ¿ya? Más la derivada de la densidad de flujo eléctrico con respecto al tiempo. A esto se llama corriente de desplazamiento. La cuarta ley es también conocida como la ley de Ampère-Maxwell, ¿ya? Porque si escribo solamente esto, es la ley de Ampère. Si lo escribo completo con la corriente de desplazamiento, esto de aquí es también llamada la corriente de desplazamiento. Si lo escribo completo, se llama ley Ampère-Maxwell. ¿Listo? Entonces fue esta ley también la que hizo posible que Maxwell pueda predecir la existencia de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Así que con esto es lo que se van a enfrentar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar desde cero. Ok. Ya hemos visto de qué habla la materia, es más que todo vectores. ¿Ya? Así que vamos a empezar definiendo tres cositas, ¿ya? A ver, aquí voy a colocar un índice. Segundo. Vamos a definir lo que son los escalares y lo que son los vectores. Creo que hay mensajes aquí. Un segundo. Vamos a admitir a todos. Espero que no molesten. A ver. Bien, entonces vamos a definir esto, ya lo que son los escalares y los vectores. Entonces, cuando hablemos de escalares, nos estamos refiriendo solamente a una magnitud, ¿ya? O sea, siempre que hablemos de escalares, vamos a referirnos, ¿listo? A una cantidad que solamente posea magnitud. Cantidad que solo posee magnitud.
Y cuando hablemos de vectores, nos estamos refiriendo a una cantidad también, si quieren, ¿ya? Que posee, por supuesto, magnitud y también una cierta dirección. Un segundo. Dirección. ¿Ya? Si quieren, y sentido. Entonces, obviamente, esto en el plano, ¿ya? Se podría ver de esta forma, ¿no? Un punto puede representar una cantidad escalar, ¿ya? Un escalar, ¿listo? En cambio, un vector, aparte de dicha cantidad, o sea, aparte de tener magnitud, también tiene dirección, ¿ya? Que viene dado por un ángulo, si quieren, y el sentido por la flechita que indica hacia dónde está apuntando. ¿Listo? Obviamente, esto si quieren aquí en el eje de referencia XY, eje de coordenadas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con eso. Listo. Ahora vamos a referirnos a sistemas de referencia, ¿ya? A ver, vamos a colocar aquí sistemas de referencia. Listo, sistemas de referencia. Bien, el que todos conocen, ¿ya? Vamos a ir primero a dos dimensiones. O sea, vamos a hablar del plano cartesiano, eje de coordenadas XY, donde X es la abscisa y Y es la ordenada, ¿listo? Entonces, un punto viene definido por dos componentes, la componente en X y en Y, ¿listo? Y bueno, un punto se grafica obviamente yendo X unidades en el eje X, ¿sí? Aquí. Si quieren, aquí pongámosle X sub P y aquí Y sub P, ¿ya? Ahí. Entonces estoy avanzando X sub P unidades en el eje X, ¿ya? Luego trazo una recta perpendicular a ese eje y subo Y sub P unidades en el eje Y. ¿Listo? Por lo tanto, así es como se ubica un punto en el eje XY. Perdón. Bueno, este es el sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? Y si yo hablo de un sistema de coordenadas polares, lo que debo definir primero es el polo, ¿no? Una vez define el polo, debo definir también el eje polar. Eje polar. Y en este caso, el punto P vendría definido por la distancia que hay del polo al dicho punto, ¿ya? Que se conoce como radio, y la dirección que tiene, ¿ya? Dicho radio. Aquí vamos a colocar un ángulo phi, ¿ya? Entonces aquí colocaré R y phi. O sea que yo puedo ubicar un punto en el sistema de coordenadas polares solamente conociendo el radio y el ángulo. ¿Listo? Es solamente eso. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre este sistema de coordenadas cartesiano y el sistema de coordenadas polares? A ver, aquí. Por supuesto que si yo me doy cuenta, puedo aquí trazar el sistema perdón, voy a hacerlo con otro color ya, se va a ver igual. Trazo aquí el eje X, el eje Y, perdón, y aquí el eje X. Puedo descomponer, ¿no? Para ver cuál es la relación que existe. ¿Ya? Entonces, yo también puedo escribir ese punto P como coordenadas X sub P y Y sub P. Listo. Entonces, hasta aquí tengo una distancia X sub P y aquí una distancia Y sub P. Bien. Ahora, la relación que existe entre ambos sistemas de coordenadas es la siguiente, ¿no? Si yo aplico el teorema de Pitágoras, ¿ya? Para este triángulo que se está formando aquí, ¿lo ven? Entonces, el radio es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces aquí tendré X sub P al cuadrado más Y sub P al cuadrado. ¿Listo? Y aquí tengo que cerrar la raíz cuadrada. Entonces aquí puedo expresar, ¿no? El radio en función de las componentes X y Y.
Y también podría expresar la componente x sub p como r por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y la componente en y como r por el seno del ángulo, ¿sí? Listo. ¿Y el ángulo cómo se calcula? Pues simplemente aplicando la tangente inversa, ¿no? O arco tangente de la ordenada, que es y sub p, entre la abscisa, que es x sub p. De esa forma, puedo ir de un sistema de coordenadas a otro. ¿Hasta aquí preguntas? No. ¿Esto ya lo sabían? ¿Sí? Muy Sí, bien. pero todavía recordar. Vamos a ir poco a poco, ¿ya? No, no se impacienten todavía, si es que ya lo saben. Bien. Entonces, vamos a definir ahora algo que nos va a servir más adelante, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo aquí quiero tomar un diferencial de área en el sistema de coordenadas cartesiano? Vamos a llamar que todo esto va a ser un diferencial de área. ¿Cómo puedo escribirlo? Obviamente como el producto, ¿no? Del diferencial de x por el diferencial de y, ¿no? Entonces, también aquí vamos a colocar áreas, diferenciales de áreas. Vamos a colocar aquí diferencial de área en el sistema de coordenadas cartesiano se escribe como el diferencial de x por el diferencial de y. Y en el sistema de coordenadas polares se escribe r, diferencial de r, diferencial de phi. Quizá algunos se pregunten por qué, ¿no? Vamos a hacer esto ya. Voy a hacer que este sea mi diferencial de área que yo quiero hallar. Listo, diferencial de área. Entonces, primero yo debo saber cuánto vale esta parte de aquí, ¿no? Este segmento circular que estoy remarcando. ¿Ya? Entonces yo sé que el segmento circular es igual al producto. Si quieren aquí pónganle diferencial de S, ¿ya? Esta parte de aquí va a ser un segmento circular, ¿ya? Obviamente la distancia de aquí hasta acá es R, ¿listo? Entonces ese diferencial de S, ¿ya? Que es el segmento circular, es igual a R por el diferencial del ángulo que hay aquí en el interior, ¿ya? Bien, si yo ya conozco cuánto vale esta porción de aquí, que estoy remarcando otra vez, y multiplico por el largo de aquí, que estoy también remarcando, obviamente que así puedo calcular el área, ¿no? Entonces, este largo va a ser un diferencial de radio, ¿ya? Entonces, por eso es que yo puse diferencial de área en coordenadas polares como R por el diferencial de R por el diferencial del ángulo phi, ¿ya? Entonces, si quieren aquí se lo escribo, el diferencial de área se escribe como R de R por d phi. ¿Ya? De esto no se olviden. No se olviden. Ya. Bien. Ahora, esto igual podría servirle, ¿no? Cuando hablamos de longitud, diferencial de longitud. A ver, por si acaso nomás. Si tengo una pequeña longitud aquí, ¿ya? ¿Cómo podría colocar este diferencial de longitud en función de x y y? Sería con el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, ese diferencial de longitud, ahora si yo estoy hablando de longitudes, a ver si hablo de longitudes, un segundo, va a ser igual a la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, ¿cierto? Eso es en el sistema de coordenadas cartesiano. También podría escribirlo en el sistema de coordenadas polares, ¿no? Pero no es urgente hacer eso. Simplemente quédense con esto, ¿ya? Y después ustedes, si desean, podrían hacerlo, ¿no? Porque hay dos formas en sí de hallar esa longitud. Así que no voy a confundirlo con eso. Simplemente quédense con esto, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí hay preguntas? No. No. Ya.
como ya estuvimos en el plano, ahora vamos a ir un paso más, ¿ya? Vamos a hablar, un segundo, vamos a hablar del espacio. Vamos a irnos a 3 dimensiones. Espero que estén tomando apuntes. Espacio. Bien. Aquí vamos a trabajar con los famosos ejes X, Y y Z, pero vamos a colocarlos en una forma que cumple la regla de la mano derecha, ¿ya? O sea, aquí siempre vamos a poner el eje X, aquí el eje Y y aquí el eje Z, ¿ya? Por lo general, aunque obviamente esto podría cambiar, ¿no? Pero lo más conveniente es hacerlo de esta forma, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí voy a buscar un punto P de componentes. Si quieren, les pongo X sub P, Y sub P y Z sub P, ¿ya? Este es el punto. Entonces, espero que se acuerden, ¿no? Cómo es que yo ubico un punto en el espacio. ¿Cómo era? Si es que conozco las componentes, entonces primero voy en el eje X, X sub P unidades, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Luego voy desde este punto, siguiendo la dirección, ya sea si esto es positivo o negativo. Bueno, si es positivo, voy en la dirección positiva del eje Y, y si es negativo, voy en la dirección negativa del eje Y, siempre paralelo al eje, ¿no? Entonces de aquí iría Y sub P unidades, ¿no? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Luego, una vez esté aquí, voy Z sub P unidades, como es positivo, hasta arriba. Y ya estuvo. Entonces aquí está la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Y así es como se dibuja un punto, como se ubica un punto en el espacio. En coordenadas, obviamente, escuchen, en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en coordenadas cilíndricas? Pues, denme un segundo, ya, a ver. ¿Qué es lo que pasa en coordenadas cilíndricas? Las coordenadas cilíndricas se dicen así porque tienen una simetría con respecto a un cilindro circular, ¿ya? Entonces, otra vez voy a ubicar el punto P, pero esta vez tendrá otras componentes, ¿ya? Entonces, como yo estoy asumiendo que tiene simetría cilíndrica, ¿listo? Yo voy a dibujar una especie de cilindro circular aquí, ¿listo? A ver, que tenga esta forma, espero que me salga bien el gráfico. Luego de aquí me voy así. Este punto, bueno, el punto P lo voy a mover un poco, ¿ya? Para que no salga sobre el eje Y. Espero que me tengan paciencia. ¿Ya? A ver, un segundo. Lo voy a borrar un poco aquí para que se vea segmentado. Bien, entonces, tiene simetría cilíndrica, les dije, ¿no? A ver. Entonces, voy a buscar aquí un punto P que tiene 3 componentes, ¿ya? Entonces, ese punto P se ubica con 3 componentes. La primera es la distancia que hay, ¿ya? O sea, se proyecta este punto en el plano XY, ¿sí? Entonces, supongamos que me quedo aquí, ¿ya? Entonces, la primera componente es la distancia que hay del origen a la proyección de ese punto en el plano XY, que se conoce como radio, ¿ya? Y la segunda componente es la dirección que tiene ese radio, ¿listo? Phi. Y la última es la altura, ¿ya? Que tiene componente Z. Entonces aquí coloco primero el radio, Phi y Z. Ahí está. Tengo 3 componentes. Con el radio, con el ángulo que tiene ese radio con respecto al eje X y con la altitud, ¿no? Con esas 3 componentes puedo ubicar un punto en coordenadas cilíndricas. Aquí voy a colocar
coordenada cilíndrica. Y a la izquierda estábamos hablando de coordenadas cartesianas. Bien, ¿hasta aquí hay preguntas? No. ¿Todo bien, no? Ok. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre ambos? Estamos haciendo lo mismo, ¿no? La relación entre las coordenadas cartesianas y cilíndricas, ¿ya? Entonces, si yo me doy cuenta, en el plano X, Y siguen siendo lo mismo, ¿cierto? Porque este radio yo puedo colocarlo en función de las componentes X y Y, ¿cierto? Entonces es lo mismo, ¿ya? Radio es igual a la raíz cuadrada de X sub P al cuadrado más Y sub P al cuadrado, ¿ya? Y también puedo escribir que ese ángulo es igual a la tangente inversa de Y sub P, es decir, ordenada sobre abscisa. Ahí está. Y por último, en el eje Z no hay ningún cambio, ¿cierto? Porque es idéntico para ambos sistemas de coordenadas. Ahora voy a colocar a la X sub P en función de radio, ¿no? De radio y del ángulo. Al igual que Y sub P, aquí vamos a colocar radio y el seno del ángulo. Listo. Y otra vez, ¿no? En Z no hay ningún cambio. A ver, ahí estamos. Espero que hasta aquí esté todo claro, ¿ya? Y vamos a hablar también, como hicimos antes, de área, ¿cierto? Vamos a colocar acá diferencial de área. Entonces, en el diferencial de área depende, ¿ya? Depende mucho. Si es que yo estoy trabajando, por decir, con una superficie que esté en el plano XY, perdón, XZ, tendré pues componente diferencial de Z y diferencial de X, ¿no? Si estoy trabajando con una superficie que esté en el plano XY, trabajaré con diferencial de Y y con un diferencial de X. O sea, todo depende, ¿no? Entonces, si asumo que estoy trabajando en el eje XY, voy a colocar aquí diferencial de X y el diferencial de Y. No hay ningún cambio. ¿Ya? Bien. Y aquí, en coordenadas cilíndricas, el área es como si yo tuviera este problema. Tengo esto, así, y me piden hallar el área, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho antes. Es igual a radio por el diferencial del ángulo y qué más por el diferencial de z, ¿no? Si es que estamos tomando en cuenta esto, aquí tengo diferencial de z arriba, todo esto de aquí vale r por el diferencial de phi. ¿Listo? Bien. Bueno, si es que estoy hallando áreas laterales, ¿no? Si es que estoy hallando áreas que se encuentran ya en un plano, es decir, en el plano XY, y ya no sería urgente que yo ocupe este tipo de coordenadas, ¿no? Sino las polares simplemente, ¿ya? Luego, si hablo de coordenadas, perdón, del diferencial de volumen, porque ya estoy en 3 dimensiones, entonces tengo un cubo diferencial, ¿no? Que simboliza un volumen diferencial de B, donde la profundidad viene dada, ¿no? Por el diferencial de X, aquí el diferencial de Y, bueno, un error aquí, un segundo. El diferencial de Y, a ver. Y en la altura, el diferencial de Z. Por lo tanto, el volumen es igual al diferencial de X, por el diferencial de Y, por el diferencial de Z. Y esto en coordenadas cilíndricas se puede escribir como R de R. Mejor lo hago aquí abajo, no me va a dar espacio. A ver, un segundo. Se puede escribir como R, diferencial de R, diferencial de phi y diferencial de Z, donde ese volumen tiene esta forma,
¿ya? También forma cilíndrica, ¿ya? Ahí está. Bien. Entonces, lo único que cambia aquí es que multiplico por un diferencial de R y en vez del área tengo el volumen, ¿cierto? Como hice acá. Y listo. ¿Hasta aquí hay preguntas? Los escucho si hay preguntas. No, ninguna. Todo claro. Todo claro. Sí. Me alegra realmente. Muy bien, chicos. Entonces voy a borrar esto. Vamos a la capa 2. Ahora sí. Bien. Ya hablamos del diferencial de área, diferencial de volumen en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿cierto? Ahora vamos a hablar acerca de los vectores, ¿ya? Ya hablamos de sistemas de coordenadas, ahora vamos a introducir vectores. Como si estuvieran en física 1 y luego vamos a aumentarle el nivel, ¿ya? Entonces, primero en 2 dimensiones. Vamos a colocar aquí el sistema de referencia de coordenadas X, Y o Y, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí un vectorcito llamado vector A, ¿ya? Que tiene esa dirección, viene dado por un ángulo phi, un módulo que viene dado por la longitud de este vector, ¿ya? Y vamos a proceder a hacer algunos procedimientos. Entonces aquí lo que tengo es la componente en Y, como ya les expliqué, y aquí tendré la componente en X del vector, ¿ya? Entonces, la forma de escribir este vector también puede ser en base a las proyecciones ortogonales, ¿no? Es decir, aquí pongo la componente en X y aquí pondré la componente en Y. Pero no es solamente eso, porque si yo lo escribo así simplemente, estaría trabajando solo con escalares, ¿no? Lo que pasa es que aquí se añade un concepto de vector unitario que, por supuesto, tiene la dirección del eje correspondiente. Aquí tendré un vector unitario, voy a colocarlo con otro color para que se entienda, ¿ya? Aquí voy a poner al vector unitario que apunta en la dirección del eje Y o del eje Y, como quieran, ¿ya? Llamado vector J, y aquí vector unitario en la dirección del eje X, llamado vector Y, ¿ya? El vector unitario me da la dirección a mí, porque magnitud no hace nada. La magnitud de un vector unitario es 1 simplemente, ¿ya? Eso ya voy a explicar en detalle más adelante. Entonces, esta es la forma elegante o más conveniente, ¿ya? De expresar un vector, ¿ya? En sus componentes. Bien. También, por supuesto, podrían colocarlo así, ¿no? El vector A igual la componente en X, una coma, y la componente en Y. Y cierran paréntesis. ¿Listo? Tienen dos formas de hacerlo, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo calculo la magnitud de ese vector? ¿Cómo se calcula la magnitud de ese vector? Por supuesto, aplico el teorema de Pitágoras, ¿no? Componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, y cierro la raíz cuadrada. Así calculo el módulo. Por si acaso, ¿no? Módulo es lo mismo que decir magnitud y todo lo demás. Y longitud, si quieren, ¿no? Ya. Así se calcula el módulo. Y la dirección, por supuesto, que viene dado por la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Por si acaso, a ver, aquí voy a colocar dirección, ¿ya? Por si acaso esto es válido en el primer cuadrante, ¿ya? Porque aquí puede que le salga negativo y todo lo demás, ¿no?
Ustedes ya verán cómo hacer eso. Eso todavía no voy a explicar. Quizá les explique el ayudante, pero me quedaría un tiempo en esto. ¿Ya? Bien, así calculo la dirección. Tangente a la -1 por si acaso. Creo que hay mensajes aquí. A ver. Sí, tangente inversa o arco tangente. ¿Ya? Bien. Esto es en 2 dimensiones. ¿Listo? Lo que se hace en 2 dimensiones, bueno, antes de ir a 3 dimensiones, voy a explicar lo que es un vector unitario, ¿ya? Entonces quédense aquí. Vamos a hablar de lo que es un vector unitario. A ver. Vector unitario. Vector unitario. Te dije, ¿no? Que lo único que hace un vector unitario es darle dirección, ¿ya? Al módulo o a las componentes, ¿no? Entonces, tenemos aquí un vector cualquiera. Vamos a llamarle, otra vez si quieren aquí, le llamamos vector A. ¿Listo? Vector A. Lo único que hace ese vector unitario, que voy a colocarlo así, como A y un gorrito arriba, lo único que hace ese vector unitario es darle la dirección a la magnitud de ese vector. O sea, que yo puedo escribir, a ver, aquí vamos a colocar, un segundo, y yo puedo escribir ese vector A simplemente como su módulo, multiplicando su módulo y dándole dirección, es decir, multiplicándolo por un vector unitario. Simplemente eso. Por lo tanto, si yo quiero hallar el vector unitario en la dirección de ese vector A, lo único que voy a hacer es dividir ya las componentes de ese vector A entre su magnitud, ¿no ve? Lo único que está haciendo aquí es pasar a dividir esta parte, ¿cierto? Entonces, esta es la forma de hallar un vector unitario o expresarlo. ¿Listo? Y bueno, aquí hay una propiedad, ¿no? Ustedes igual pueden comprobarlo. ¿Ya? La magnitud de todo vector unitario siempre es 1. Es por eso que podemos aquí multiplicarlo, ¿no? No hay ningún problema. Es un elemento neutro. ¿Listo? Bien. Hasta aquí preguntas sobre el vector unitario. A ver, voy a leerlos. No, ninguna. Todo bien, dice. Ramiro Ninguna. Eddy. Me suena ese nombre. A ver. Sigamos. Ahora, como ya habíamos hecho antes, ¿no? Hallábamos expresiones en coordenadas cartesianas y luego en coordenadas polares y todo eso. Aquí hacemos lo mismo, pero con el vector unitario. ¿Ya? Así que presten mucha atención, mucha atención. Voy a trazar aquí otra vez el eje X, Y. X, Y. Recuerden, siempre los vectores unitarios tienen la dirección de los ejes, ¿ya? Entonces aquí tendrá pues la dirección, ¿no? Del eje Y positivo, J arriba, y del eje X, Y, ¿no? Bien, pero para cuestiones de demostración voy a hacerlo un poco más grande, ¿ya? Así que síganme. Yo aquí tengo, pongámosle, tengo aquí un vector unitario, ¿ya? A ver, un segundo. Ahí está. Listo. Este para mí es un vector unitario, ¿ya? Voy a llamarle, si quieren, vector unitario radial, ¿ya? Vector unitario radial, ¿ya? ¿Por qué radial? ¿Ya? ¿Por qué radial? Porque siempre va en la dirección del radio, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un vector unitario radial, ¿ya? Quédense con eso. Luego, aquí habrá un cierto ángulo de inclinación, ¿ya? Recuerden que en coordenadas polares, aquí voy a escribir polares,
estamos hablando de radio y de ángulo phi, ¿no ve? Y en coordenadas cartesianas estábamos hablando de componentes X y Y. No se olviden de eso. Entonces, ahorita mismo estamos hablando de coordenadas polares, ¿ya? Entonces, las coordenadas polares tienen componentes en el radio y componentes en el ángulo. También se dice componente azimutal, ¿listo? Entonces es la dirección que tiene este ángulo. Por lo tanto, se traza un vector tangente, ¿listo? Entonces, como estoy trabajando con coordenadas curvilíneas ortogonales, porque estos ejes son ortogonales, entonces los vectores unitarios también van a ser ortogonales. Por lo tanto, yo tendré algo así. ¿Listo? Aquí tendré el vector unitario en la dirección de ese ángulo phi, el ángulo azimutal. Aquí no se olviden colocarle el gorrito. ¿Listo? Bien. Entonces, quiero descomponer o quiero colocar a ese vector unitario radial en función de los vectores unitarios en el eje X y en el eje Y, que son Y y J, ¿no ven? Bien. Entonces aquí, a ver si desactivan su cámara. A ver. Ya. Entonces voy a colocar este vector unitario radial en función de vectores unitarios en X y en Y. ¿Qué hago para eso? Simplemente descomponer, ¿no? Simplemente voy a descomponer. Entonces, si yo aquí tengo, pongamos acá, ya, aquí tengo el vector unitario, pongámosle J, ¿listo? ¿Cómo descompongo J sobre este vector UDR? Sabiendo que este ángulo es el que tengo aquí. Se repite en esta parte. ¿Cómo lo escribo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre algo? Si yo me doy cuenta, aquí tengo, estos son perpendiculares, ¿no ves? Por lo tanto, yo podría colocar que este vector J, o si quieren, la magnitud de ese vector J se Sería la puede... hipotenusa. Exacto, ¿no ves? Esto es como si fuera la hipotenusa, ¿no ves? Muy Sí. bien. Entonces, si yo quiero descomponerlo sobre este eje UDR, ¿cómo debo colocarlo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Exacto, ¿y eso qué función es? Seno. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Ramiro. Muy bien, entonces aquí pongo seno de tita, ¿no ves? Y si quieren el módulo es 1, no pasa nada, aquí pongo un 1, y por supuesto debo colocar la componente J, ¿cierto? Ahí está. Ya descompuse en el eje X, o sea, ya descompuse el eje Y. Ahora, ¿cómo descompongo el eje X? ¿Alguien sabe? ¿Cómo descompongo el eje X? Vean, yo lo voy a trazar todavía un poco más, ¿ya? Entonces, por aquí voy a colocar a mi vector Y, ¿listo? Entonces, yo sé que esto es perpendicular también, sigue siendo perpendicular, ¿no? Aquí estoy colocando de forma segmentada. Entonces, aquí se me forma otra función, ¿no? ¿Ves que es la función coseno, sí? Porque tengo aquí como hipotenusa al eje, perdón, al vector unitario, al módulo de ese vector, y como cateto adyacente a UDR. Entonces, expresándolo o descomponiendo sobre el vector unitario UDR, tendría coseno de phi y aquí el vector unitario I. Entonces, ya descompuse sobre el eje, perdón, sobre el vector UDR, ¿no ven? Ahora, para descomponer sobre el vector U de phi, recuerden, esta parte no es tan fácil, así que un poquito, tomen atención, ¿ya? Entonces, ahora todo esto de aquí voy a borrarlo, ¿ya? Para que no les complique a ustedes, para que no les chipe, ¿ya? Y lo que voy a hacer es simplemente aplicar una propiedad de vectores, ¿no ven?
Entonces voy a trasladar ese vector con su misma dirección, el mismo sentido. Por lo tanto, a ver, creo que no me salió tan bien. Ahí, ¿no? Sí, ahí está. Ahora debo hacer lo mismo. Debo descomponer el eje Y, perdón, el vector unitario Y sobre este vector unitario U de phi, ¿no ves? ¿Sí? Entonces otra vez aquí voy a ir segmentado perpendicular hasta llegar a este eje. No lo hice bien, ahorita corrijo, esperemos un segundo. Ya, esto es perpendicular, ¿listo? Entonces, ¿cómo descompongo ese ángulo? Perdón, ese vector. Si yo sé que aquí mismo, a ver, este ángulo de aquí, ¿hay alguna parte donde se repita? En el lado opuesto sería lo mismo. ¿Aquí? No, abajo creo, ¿no? Abajo, al otro. ¿Aquí? Ahí, sí, ¿Están seguros? sí. Sí, ¿Bajo qué propiedad ustedes me dicen eso? O sea, ¿qué están aplicando acá? Ah, A ver, los escucho. no, el de arriba. El de arriba, ¿no? Sí, el de arriba. Exacto. Arriba, ¿dónde? ¿Aquí? No, no, no. Aquí, ¿no? Ahí. Muy bien, entonces aquí se repite ese vector. Repase un poco de ángulos y geometría, ¿ya? Esto es importante para física 3, pero para teoría de campo no es importante, solamente es para hallar este vector unitario nada más, ¿ya? Entonces, ahí tengo ese ángulo. ¿Cómo descompongo este vector J sobre este vector U de phi? Vamos, dígame. ¿Seno o coseno? ¿Lo escucho? Coseno. Coseno, ¿no es? Porque Coseno. está Coseno. sobre el cateto adyacente. Entonces aquí será coseno de phi, ¿no ves? En la componente en J. Y en la componente en I, ¿cómo será esto? Si quieren, Seno. otra vez aquí voy a colocarlo. A ver, esto voy a prolongar para que se entienda. Luego aquí voy a colocar este vector, ¿ya? Pero este vector de aquí es menos I, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo se descompone eso? ¿Saben si hay un ángulo que se repita por acá? Este ángulo de aquí, obviamente que se va a repetir aquí también, ¿no ves? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo descomponer como el coseno, ¿cierto? Perdón, el seno, porque aquí tengo la hipotenusa que es menos I, ¿ya? Y el cateto opuesto que es donde yo quiero descomponerlo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar seno, pero sería de menos I, ¿no? Entonces aquí le pongo el negativo menos seno de phi en la dirección, a ver un segundo, esto voy a borrar, en la dirección del vector unitario I. Y ahí tienen las componentes radial y azimutal expresados, ¿ya? Expresados con vectores unitarios X, perdón, Y y J, que pertenecen al sistema de coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, para que despierte un poco su interés para estudiar matemáticas, yo voy a escribirle esto en forma matricial, ¿ya? O sea, voy a escribir todo eso en forma matricial, como un producto de matrices. Entonces aquí voy a colocar esto, vector, vector. Aquí tengo una matriz columna, ¿ya? Y aquí voy a colocar las componentes, coseno de phi, aquí voy a colocar menos seno de phi, ¿listo? Aquí voy a colocar el seno de phi, y aquí el coseno de phi, ¿ya? Bien, ahí estamos. Aquí estamos, ya. Y aquí voy a colocar como un producto de matrices, si ustedes se acuerdan de álgebra 2, les va a quedar lo mismo que acá, que lo que hemos hecho. ¿Ya? Entonces solamente es otra forma más elegante de describirlo.
Aquí el vector unitario en el eje X y el vector unitario en el eje Y. Ahí está. Esa es otra forma de escribirlo, ¿no? Aquí tengo un producto de matrices. Bien. Si ustedes se dan cuenta, si es que han estudiado un poco más de derivada, ¿ya? Se van a dar cuenta de algo. Por supuesto que yo aquí tengo a ese vectorcito unitario radial, ¿no ves? Con un ángulo fino, ¿cierto? Un ángulo phi aquí, todo bien. Y también tengo aquí a un vectorcito que es perpendicular a ese, que es el unitario azimutal, ¿no ves? ¿Hasta aquí me entienden? ¿Sí? Sí, todo bien, todo claro. Ya. Y fíjense, son perpendiculares, ¿no ves? ¿Sí o no? A ver, los escucho. Entonces, ¿qué pasaría si yo a este ángulo de acá, o sea, si es que estoy aquí en el radial, ¿no? En el radial. A este ángulo de aquí le aumento 90 grados. ¿Ah? Coseno de phi más 90 grados, ¿cuánto me da? Menos seno de phi. Por lo tanto, estoy yendo aquí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y si al seno de phi le aumento 90 grados, me queda coseno de phi. Entonces, es simplemente como si estuviera rotando este vector UDR y así tengo el vector UDFI. ¿Se dan cuenta? O sea, simplemente debes recordar de esto, de UDR, luego si quieren hallar el siguiente, le aumentan 90 grados, ¿ya? Es decir, hacen esto, coseno de phi más 90 y ya estuvo. Les va a dar menos seno de phi. ¿Estamos? Bien. Ahora hay un problema inverso. ¿Qué pasaría si yo quiero hallar, por decir, quiero hallar las componentes de I y J, pero esta vez en función de X, perdón, en función de U de R y en función de U de phi, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Entonces, obviamente que si ustedes han estudiado álgebra, yo esto puedo colocarlo como si fuera A, esto como si fuera B y esto como si fuera un vector C, ¿no? Entonces, aquí tengo un vector A es igual, perdón, una matriz A es igual a la matriz B por la matriz C, ¿no? Aquí tengo el problema que quiero despejar B, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar por la inversa de B, ¿no? Perdón, quiero despejar C, ¿ya? Entonces voy a multiplicar por la izquierda con la inversa de B, ¿no? Entonces multiplico B a la menos 1 por A, y aquí B a la menos 1 por B es la matriz de identidad. Entonces me queda que C es igual a la inversa de la matriz B por A. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando calculen la inversa de esta matriz de aquí, van a ver que la inversa es exactamente igual a la matriz transpuesta. O sea que si yo hago una transposición, aquí le pongo coseno de phi, aquí le pongo seno de phi, y aquí menos seno de phi, o sea, lo que antes era fila ahora va a ser columna, coseno de phi. Entonces ya estoy hallando la inversa automáticamente, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque la matriz B es una matriz ortogonal, ¿ya? La matriz B es ortogonal. Eso ustedes ya pueden repasarlo. Y bueno, es obvio, ¿no? Es ortogonal justamente porque esos vectores son ortogonales. Y estamos en un sistema de referencia, perdón, un sistema de coordenadas ortogonal. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No, ¿Qué les está pareciendo la clase? ¿Todo claro, no? Si es que hay dudas, me dicen sí. nomás, para que vayan en detalle. ¿Ya? Entonces, algo que les pueda ayudar más adelante, ¿ya? Un tip, si quieren un tip de ingeniería, y para que nunca se olviden de esto, ¿ya? Si aquí tengo, por decir, tengo en esa dirección el coseno de algo, y aquí abajito está el seno de algo, lo que sea, x, phi, lo que sea. Entonces, si yo al seno de una función le sumo 90 grados, automáticamente voy al coseno. Si al coseno yo le sumo otros 90 grados,
aquí me da una función menos seno de ese ángulo, ¿no ves? Y si le voy sumando otra vez 90 grados, aquí le pongo positivo, más 90 grados, más 90 grados. Si le voy sumando otra vez, a ver un segundo. Aquí me quedará menos coseno. ¿Listo? Entonces, esto a ustedes les puede ayudar, ¿no? A deducir esta parte de aquí. Si tengo el coseno, ya si giro 90 grados para tener la componente azimutal, entonces voy el coseno 90 grados y me queda menos seno. Y ya estuvo. Aunque ustedes igual esto podrían hacerlo paso a paso, ¿no ves? Coseno, si quieren, de phi más 90. Aplican una identidad, ¿no? Que es coseno de phi por el coseno de 90. Como es una suma y tengo coseno, sería menos seno de phi y seno de 90, ¿cierto? Entonces seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0, y me queda simplemente menos seno de phi. ¿Se dan cuenta que es útil lo que le acabo de explicar? Bien. Esto les va a servir más adelante. ¿Ya? Ok. Veamos qué me falta. Voy a ver el temario. Si es que no hay dudas, voy a continuar. Bien, para culminar esta parte de introducción, aquí voy a escribir una cosita más, ¿ya? Aguántenme. Voy a volver a lo de antes. A ver, voy a colocar aquí, voy a expresar, esta vez en 3 dimensiones, un vector, ¿ya? Vamos a 3D. Entonces aquí tengo el vector A, que está con rojo. Vector A, que tiene, por supuesto, ¿no? Distinta dirección para cada eje, ¿no? Para cada componente. ¿Ya? Entonces, lo que se hace aquí es proyectar, ¿no? Ese vector en cada eje. Entonces lo voy a proyectar aquí primero en el plano XY. Ahí está. Luego en el eje X, perdón, en el eje Y. Y finalmente en el eje X. Ahí está. Bien. Entonces, yo sé que tengo aquí vectores unitarios, ¿no? Aquí tendré el vector unitario Y, dirección de X, y aquí el vector unitario J en la dirección de Y, y el vector unitario K en la dirección de Z, y JK, todo en orden, X, Y, Z. Bien, entonces el ángulo que hay entre ese vector, el ángulo entre el vector y el eje X, es escrito como un ángulo alfa. El ángulo que hay entre el vector A y el eje Y es un ángulo beta, y el ángulo que hay entre el vector A y el eje Z es un ángulo gamma. ¿Listo? Entonces, siguiendo eso, yo podría escribir aquí la componente en X es igual al módulo de A por el coseno de alfa. También la componente en Y va a ser igual al módulo de A por el coseno de beta. Estoy aplicando simplemente cosenos directores, ¿ya? Y la componente en Z es igual al módulo de A por el coseno de gamma. Así es como yo puedo hallar las componentes. ¿Listo? Aquí voy a colocar que es un vector, vector, vector. Estoy sacando el módulo del vector. ¿Ya? Bien, entonces estos son los llamados cosenos directores. A ver, todo parece. Ya. Y bien, si es que me piden hallar, ¿no? ¿Cuál es la dirección del vector A con el eje X? Pues simplemente aplico el coseno inverso
y aquí tendré la componente de x entre el módulo del vector A, ¿no? Lo mismo con el ángulo con respecto al eje Y, la componente en x, perdón, en Y, sobre el módulo de A. Y la componente en Z, el arco seno de la componente en Z entre el módulo del vector A. Ahí tienen. También podrían aprovechar una propiedad, ¿no? Que es la siguiente. Propiedad que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. ¿Ya? Por decir, en caso de que tengan dos ángulos, pueden hallar un tercero ocupando esta ecuación. ¿Estamos? Entonces, esto es todo de la introducción. ¿Listo? Ahora vamos a ir a la diapositiva. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿O hay dudas? A ver, entonces, por último voy a colocar aquí que ese vector A se puede escribir como la componente en X más la componente en Y por el vector J más la componente en Z por el vector unitario K. Y ahí tienen la forma de escribir un vector en 3 dimensiones. Listo, ahora sí quiero que me digan si están con ganas o no de continuar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Ya? ¿Qué le pareció hasta ahora? Estamos en una introducción, ¿ya? Lo que le sigue a esto sería un poco más de vectores, de los apuntes que me pasó el ingeniero, y ahí electrostática. Bien, quiere decir hasta morir, dice Lex Luthor. Un descanso de 5 minutos. ¿Están seguros? A ver, Disculpa, una pregunta. dime. ¿Hasta qué hora va a ser la clase de hoy? Oficialmente deberíamos acabar en 2 minutos, ¿no? Pero Ya. la diapositiva no me va a demorar nada casi. Son 20 minutos, hasta las 8 puede ser. Ah, ya, listo, gracias. Ya. A ver, esperemos. Les doy de descanso 2 minutos, ¿ya? Para que se estiren y todo eso. Mientras yo preparo aquí cómo darle las diapositivas, ¿ya? Esperemos un segundo. Esperemos 2 minutos, ¿ya? Si quieren cuenten algo, no sé, sus anécdotas. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner diapositiva. Una pregunta, y sobre coordenadas esféricas, ¿qué vamos a ver? Yo les daría, ¿no? Eso de coordenadas esféricas, les hablaría de transformaciones, de coordenadas cilíndricas esféricas, todo lo demás. Pero si lo hago ahora mismo, vamos a acabar a las 8:30. ¿Ya? Si ustedes desean, podrían decir al ingeniero que quieren repasar, ¿no? Todo lo que corresponde a vectores y a coordenadas esféricas y todo eso. Ustedes le dicen que les explique eso y ya pues él me dirá a mí para que prepare una clase, ¿no? Depende de ustedes. Pero lo necesario hasta ahora solamente son estos, en cartesianas y cilíndricas. ¿Estamos? Ya revivió, dice Adrián. Bien, 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 chicos. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, ya saben lo que es un vector, saben lo que es un escalar, todo lo demás. Ahora vamos a ir por cosas específicas, ¿ya? Vamos a puntualizar en el álgebra de vectores. ¿Listo? Entonces, primero yo tengo un sistema de coordenadas cartesiano, x y z, como ya les he presentado, ¿cierto? Entonces, voy a colocar otro sistema de coordenadas, ¿ya? Que está un poco más alejado con respecto al eje x, ¿cierto? Está alejado en una unidad con respecto al eje x. Después en todo lo demás es lo mismo. Ya está trasladado una unidad en el eje x simplemente. Tengo un punto P en el espacio, ¿ya?
Y ese punto P se puede descomponer, ¿no? Como se encuentra en 4 unidades en el eje Y, tanto para el sistema de coordenadas X, Y, Z, como X', Y', Y', ¿ya? O sea, lo que está con azul y lo que está con verde. Y está a 2 unidades en el eje Z para ambos sistemas de coordenadas. Podría dibujar una especie de cubo para que tenga una certeza de la proyección. ¿Listo? Y voy a trazar lo que se llaman vectores directores. ¿Ya? ¿Qué es un vector director? Es aquel que me indica la dirección que voy a ocupar, ¿no? En este caso, ¿cómo se calcula un vector director? Simplemente restando las componentes del extremo menos las componentes del origen. En este caso, el extremo es el punto P y el origen es el 0, 0. Bueno, ese es el vector R1. El vector R se mide, en este caso, desde el sistema de coordenadas que está con verde, ¿ya? Entonces, veamos, aquí, como les expliqué, R es un vector posición, ¿ya? Que tiene esas componentes en el sistema de coordenadas que está con verde, es decir, una unidad en el eje X, 4 unidades en el eje Y voy 2 unidades en el eje Z, ¿cierto? En cambio, en el sistema de coordenadas X, Y, Z, que está con azul, no tengo ninguna unidad en el eje X, o sea, no hay componente en X, ¿no? Simplemente en Z y en Y. 4 unidades en Y y 2 unidades en Z. Entonces vamos a ver que ese vector director no cambia respecto al sistema de referencia. Vamos a ver eso más adelante, enseguida. Perdón. Aquí R cambia respecto al sistema de referencia, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante qué es lo que no cambia respecto al sistema de referencia. Pero en este caso, recuerden, un vector posición cambia respecto al sistema de referencia que yo adopte. ¿Estamos? Bien. Otra vez tengo aquí el sistema de referencia X, Y, Z. Tengo un punto P1 que está sobre el eje Z. Tengo, bueno, está 2 unidades en el eje Z. Tengo otro punto P2, P2 que se encuentra a X unidades, perdón, a 1 unidad en el eje X y 2 unidades en el eje Z. ¿Ya? Todo esto voy a hacer por cuento, bueno. Luego voy a dibujar el vector R1, el vector director, y el vector director R2 que apunta en la dirección donde se encuentra el punto P. Para que tengan una idea de cómo está esto, dibujo un cubo para cada componente. Ahí está. Y ahora mismo voy a trazar un vector que une el punto 1 con el punto 2. O sea, el punto 1 es el punto inicial y el punto P2 es el punto final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula ese vector que tenga esa dirección? Si ustedes se recuerdan de la resta de vectores, esto es igual a restar la componente, perdón, a restar R2 menos R1. O sea, el vector final menos el vector inicial. ¿Listo? Algo así. Entonces, ahí tengo ese vector R2 menos R1. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese vector en otros sistemas de referencia. ¿Ya? Entonces aquí estoy colocando simplemente los valores. R1 en el sistema de referencia ahora mismo que hemos estudiado no tiene componentes en X ni en Y, solamente en Z, y el vector R2 tiene componentes en X, Y y Z. ¿Listo? 1, 4 y 2 respectivamente. Y la diferencia es igual a 1, 4 y 0. Se resta componente a componente, por si acaso. Y el módulo se aplica igualmente, extendemos el teorema de Pitágoras a 3 dimensiones y es igual a la raíz cuadrada de 1 más la raíz, perdón, a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado y me da raíz cuadrada de 17. Listo. Entonces, ahora voy a cambiar de sistema. Voy a colocar el sistema que está con verde como, como antes estuvo el sistema de la izquierda. ¿Ya? A ver. Entonces, tengo esto. El sistema de coordenadas que está con verde, prima, es como si estuviera trasladado, ¿ya?
y aquí tengo el sistema de coordenadas que está con azul, ¿ya? Como el anterior caso, ¿no? Entonces, lo que aquí estoy haciendo es trasladar un nuevo sistema de referencia en una unidad en el eje X positivo, ¿no? Bien. Ahora sí cambia todo. Porque ese vector R1, medido desde el sistema de referencia que está con verde, ya no tiene las mismas componentes que el sistema de referencia que estaba con azul, ¿no? ¿Sí? Al igual que ese vector R2, medido desde el sistema de referencia que está con verde, ¿ya? Pero esa diferencia de R2 menos R1, ¿ya? Ese vector en la dirección de 1 a 2 no va a cambiar y van a ver. Entonces, voy a colocar las componentes del vector R1, medido, obviamente, medido desde el sistema de coordenadas que está con verde. Entonces, tengo menos una unidad a la izquierda, perdón, menos una unidad en el eje X y 0 unidades en el eje Y, ¿ya? Y 2 unidades en el eje Z. Luego, el vector R2 está 0 unidades en el eje X, ¿ya? Y 4 unidades en el eje Y 2 unidades en el eje Z. La diferencia de esos vectores me da lo siguiente. A un vector de componentes 1, 4 y 0 para los ejes X, Y y Z respectivamente. ¿Se dan cuenta de algo? Vean a la izquierda, en la misma línea, ¿ya? Calcula el módulo y me da lo mismo, ¿no? Entonces, en esta flecha me doy cuenta que esa diferencia es independiente del sistema de coordenadas que yo ocupe, ¿ya? Así que, muy importante, la diferencia, ¿ya? De esos vectores no cambian. Es invariante respecto a cualquier sistema de referencia. Tanto la diferencia como la magnitud no cambian. Por lo tanto, para un problema vectorial, yo podría ocupar cualquier sistema de referencia y la respuesta va a darme la misma. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a hablar de otros vectores, como ser vector de fuerza, vector campo. Esto igual ya les he explicado. ¿Ya? Entonces, lo que tengo aquí son dos ejes de referencia, el eje XY y el eje X' y Y'. Tengo al vector A con punto de aplicación en el 0', o sea, en el origen del sistema de referencia X' y Y'. Sí, creo que puedo escribir un segundo. A ver, ahí está. Bueno, era que lo descubra antes. Bien, está aquí. Entonces, este es el punto de aplicación, ¿listo? El origen, ¿ya? Pero, obviamente que este vector de aquí, ¿ya? Representa lo mismo para este sistema de referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección, el mismo sentido, y obviamente tendrá el mismo módulo, ¿no? Lo único que cambiará es el punto de aplicación, ¿ya? Pero eso no es una característica importante cuando hablamos de vectores. Entonces, aquí yo podría descomponer, ¿no? En las proyecciones ortogonales, en X y en Y no pasa absolutamente nada, ¿ya? Bien, entonces aquí dice, no importa dónde coloques el origen del sistema de referencia, no interesa, ¿ya? Esto es importante para calcular la fuerza eléctrica o de Coulomb, como el campo eléctrico y temas más adelante, como ser campo magnético y todo lo demás. Bien. Y aquí hay un mensaje para ustedes de parte del docente. Repasar cálculo diferencial y mucho más importante el cálculo integral valiéndose de cualquier método. Aquí se refiere a que deben saber integrar. ¿Listo? Por supuesto es útil el empleo de calculadoras, computadoras, etc. Bien. ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas? ¿Sugerencias quizá? No, Todo bien. Bien, me todo gusta que bien. no haya dudas. Me gusta que no haya dudas. Está bien, está bien. Bien, bien. Sigamos, ¿ya? Una pregunta, ya me acordé ya. Dime. ¿Vamos a usar todos los sistemas coordenados o solo cartesiano? No. Preferentemente el cilíndrico y el cartesiano. En algunas
oportunidades especiales el esférico. ¿Ya? Ah, ya. Pero más que Ya. todo el cartesiano y el cilíndrico. ¿Listo? Bien. Eso nomás. Ok. Entonces, vamos a entrar a la unidad 2, ¿sí? ¿Ya? Vamos a hablar de el campo eléctrico independiente del tiempo y primero el campo eléctrico en el vacío. Ya, o sea, no vamos a estudiar el campo eléctrico en ningún otro medio material, solamente en el vacío. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de este tipo, que es Coulomb, y este es el índice preparado. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de la fuerza de Coulomb, del campo eléctrico, la ley de Coulomb, y también al final vamos a ver el cálculo del campo eléctrico, tanto para cargas puntuales como para una distribución de carga continua. ¿Ya? Entonces, esto es en sí el avance de hoy. Bien, vamos a hablar de la ley de Coulomb. Quizá algunos ya lo conocen por física 3, ¿ya? Pero aquí vamos a darle otro enfoque, un enfoque vectorial. ¿Ya? O sea, aquí no nos interesa dibujar los vectores campos ni nada de eso. Automáticamente, colocando el signo en una ecuación, ya tendríamos la dirección tanto de la fuerza como del campo eléctrico. Entonces, veamos para que me entienda, ¿ya? La interacción entre cuerpos con carga eléctrica fue descubierta o establecida por Coulomb. O sea, la ley de Coulomb es una ley experimental, ¿ya? Entonces, para explicar eso, vamos a ver lo siguiente. Por supuesto, aquí va a haber una interacción entre cargas eléctricas, ¿ya? Deben saber que la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Todos los cuerpos poseen cierta carga eléctrica. Entonces, aquí tengo dos cargas puntuales, si quieren dos cargas, ambas positivas, pongámosle, de nombres Q1 y Q2, ¿ya? Por supuesto, así como está, no podemos trabajar, ¿no? Debemos darle dirección, o sea, debemos saber dónde están ubicadas esas cargas. Para eso usamos vectores. Vector del director R1, vector dirección R2, para cada carga respectivamente. Luego, obviamente, como son cargas iguales, habrá una fuerza de repulsión, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí esa fuerza apunta en la misma línea de acción de ambas cargas. A ver, quiero que me entienda ya. Cuando yo hablo de línea de acción, me estoy refiriendo a la línea que está uniendo esas dos cargas. ¿Listo? Entonces, la fuerza estará en la misma dirección de la línea de acción. Y bueno, como son iguales, se van a repeler. Va a haber repulsión. Entonces, la fuerza, aquí se escribe, ¿no? De esta forma, la fuerza en 1 debido a la carga 2. ¿Ya? Primero 1 y 2. Fuerza en 1 debido a la carga 2. Y luego la fuerza en 2 debido a la carga 1. Entonces, lo que deben saber es que la magnitud de ambas fuerzas son iguales. Lo único que cambia es la dirección. ¿Ya? Entonces aquí se repelen o se atraen con fuerzas iguales. ¿Ya? Entonces podemos escribir aquí magnitud, ¿no ves? Que las magnitudes son iguales, solamente la dirección es la que cambia. O el sentido, si quieren. Y bueno, siempre para hablar de la interacción de dos cargas, tenemos que definir a un vector, ¿no? Ese vector es la diferencia de R2 menos R1, que es el vector que une la carga 1 con la carga 2. ¿Ya? Bien. Entonces, lo siguiente. Esta es una forma de expresar vectorialmente la ley de Coulomb. Quizás no la entiendan, ¿no? Porque esto se explica en física 1 solamente de esta forma, ¿no? F igual K por el producto de las cargas sobre radio al cuadrado, o sea, la distancia que hay entre las cargas, ¿no? Así es como lo saben, ¿cierto? Sí. Lo que pasa aquí es lo siguiente, ya voy a borrar esto, es que la fuerza tiene naturaleza vectorial, ¿ya? Voy a colocar aquí fuerza
en 1 debido a la carga 2 si quieren. ¿Ya? Entonces aquí se escribe la constante de Coulomb, que ya van a ver más adelante, todo esto es igual a K. ¿Listo? Entonces la constante de Coulomb por el producto de las cargas con signo, ¿ya? Aquí se introducen a las cargas con su signo. ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿no? Entre física 3 y teoría de campo. Aquí entre la distancia que hay entre las cargas al cuadrado y esto multiplicado por un vector unitario en la dirección de la fuerza. Y ya estuvo. ¿Ya? Ese vector también es considerado un vector radial. ¿Ya? Y ya estuvo. Pero así no se parece a lo que está aquí, ¿cierto? Entonces yo debo saber que esto de aquí representa la distancia, ¿no? Pero aquí está elevado al cubo y aquí está elevado al cuadrado. Entonces algo pasa, ¿no? Voy a colocar acá. Atención aquí, por favor. Atención. Producto de las cargas, las constantes, las saco afuera, no me interesan. Bueno, por el momento. Luego voy a colocar aquí a esa distancia, ¿ya? Voy a colocar aquí 1 entre R1 y 2 al cuadrado. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se podría expresar un vector unitario? ¿Cómo se puede expresar un vector unitario? El vector sobre su módulo. ¿Cómo? El vector sobre su módulo. O sea, la distancia del vector sobre el módulo de la distancia. Al vector, ¿no? Al vector original, ¿no? El vector sobre el módulo. Exacto, muy bien. Vector sobre el módulo de dicho vector, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, esta R de 1 hasta 2 es lo mismo que escribir esto, ¿no? Espero que no se confundan por la nomenclatura, ¿ya? Lo hago así solamente para no escribir toda esta diferencia, ¿ya? Entonces, aquí para mí todo esto es como si fuera R, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, este es el vector R, y aquí lo único que hago es multiplicar esto y me queda así, ¿no? A ver, aquí voy a colocar F1 y 2 vectorialmente, K por Q sub 1, Q sub 2, aquí me quedará el vector que me indica la dirección que tiene esta fuerza entre la distancia que hay entre 1 y 2 elevado al cubo, ¿no? Porque esto es al cuadrado por esto al cubo. ¿Estamos? Entonces ahora sí se parece, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Bien, espero que quede claro eso. Voy a borrarlo. Ahora sí vamos a seguir adelante. Si es que están cansados, me avisan ya, para que sigamos otro día. Bien, sigamos entonces. Aquí esa constante epsilon sub 0 ya es la permitividad del medio en el vacío, o sea, depende del medio, ¿listo? Y está su valor. Y también esa expresión de la fuerza se puede escribir como simplemente esto, ¿ya? Como escribí antes, ¿no? Ahí está. La ley de Coulomb, sigamos. Si tengo varias cargas puntuales, ¿ya? Por ejemplo, a las cargas Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 en el espacio, ¿no? En el espacio. Ahí están las cargas. Con sus nombres. Perdón. Lo siguiente que debo hacer es asociar vectores de dirección para cada carga. Después estoy considerando la fuerza que se produce sobre la carga Q sub 2, en este caso, debido a la carga Q sub 3, ¿no? Aquí lo propio, la fuerza que se produce sobre la carga Q sub 2 debido a la carga Q sub 1. Con su propio vector que me indica la dirección de la fuerza, aquí también. Ya. Entonces, si ya hice el cálculo ocupando la ecuación anterior, lo único que me quedaría es sumar, como ustedes lo ven acá, sumo vectorialmente, componente a componente. ¿Listo? Y así calcularía la fuerza neta sobre la carga Q sub 2. Bien. Sigamos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Dice las cargas de 10 microcoulomb y menos 8 microcoulomb con 12 microcoulomb se hallan en los puntos específicos que ven ahí en pantalla
Me pide calcular la fuerza total sobre la carga de 12 microcoulombs. Entonces lo que hago simplemente es colocar las cargas y al ladito su vector director, ¿no? La carga con su vector director para cada uno. Luego el siguiente paso sería hacer la diferencia, ¿no? Para eso, ustedes recuerden, me pide sobre la carga sobre la carga de 12 microcoulombs, ¿no? Entonces es sobre la carga 3. O sea que mi extremo del vector director va a ser la carga 3, ¿no? Por lo tanto, debo restar el extremo menos el origen, ¿sí? Si el origen es la carga 1, entonces aquí K valdrá 1, ¿no? Si fuera la carga 2, aquí valdría 2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo aquí hago. Hago una diferencia y me sale esto, luego seguidamente le calculo la magnitud y simplemente reemplazo. Esto es la constante K, la carga 3 y la carga 1, y aquí están obviamente las diferencias, ¿no ves? ¿Sí? Y el módulo elevado al cubo. Después aquí lo mismo, aquí la carga con su signo, siempre con su signo, y la dirección, ¿no? Y luego voy a sumar componente a componente simplemente, ¿ya? Y su magnitud se calcula de esta forma, como ya les expliqué antes, y la dirección viene dada por los cosenos directores, porque porque la fuerza es un vector, ¿no? Ahí está. Ahí estamos. Bien, entonces ya hemos hablado de la fuerza eléctrica. A ver, creo que alguien habló. Bueno, epsilon. Y hemos hablado de la fuerza eléctrica. Ahora hablemos del campo eléctrico. Una carga que se encuentra en el espacio, en el eje X, Y, Z, ¿ya? Va a producir un campo eléctrico, ¿no es? Como les he mostrado antes, ¿sí? A ver si es que todavía se puede. Denme un segundo. Así, ¿no? A ver. Si pongo aquí una carga, tengo un campo automáticamente, ¿ya? Ese es el campo eléctrico. Entonces, obviamente que si yo tengo una carga puntual ahí, que está chiquita en un punto P, va a existir un campo y obviamente también una fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, primero pongo aquí la carga Q, que es el origen, su vector dirección, luego el vector dirección del punto P, luego el vector que me indica la dirección, ¿ya?, de la fuerza, y finalmente coloco ahí la carga puntual, ¿no? Es que tiene un valor de Q sub 0. Aquí primero sería la fuerza, ¿no?, que tiene esta expresión, y también coloco el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza, por si acaso, ¿ya? Bien, entonces la fuerza de Coulomb, que ejerce una carga sobre otra sin que haya un medio, ¿ya? O sea, no hay ni cuerdas, ni palancas, ni vidrio, nada. Solamente estoy en el vacío. Se comprende mejor por la generación de un campo eléctrico en el espacio, ¿ya? Bien, entonces para una carga puntual se recurre a una carga de prueba Q sub 0 y se coloca un punto P, dice. Entonces para que calcule el campo eléctrico, yo recurro a una carga puntual Q sub 0 y automáticamente ahí calculo el campo eléctrico, ¿ya? ¿Pero cómo lo hago? Bueno, el valor del campo eléctrico es igual a la fuerza sobre esa carga dividido entre la carga que se encuentra en el punto donde estoy calculando la fuerza, ¿ya? En este caso, se puede escribir como la constante K por la carga fuente. Esta es la carga fuente del campo. A ver aquí. Carga fuente del campo. Y lo que ya sabemos, ¿no?, la dirección, ¿ya? Y abajo está el módulo, elevado al cubo. Bien. Algo que les expliqué al comienzo de la clase es que el campo eléctrico tiene forma radial, ¿ya? Y depende de la carga. Así que aquí también el ingeniero habló sobre divergencia o convergencia, ¿no? Si tengo una carga positiva en el espacio, obviamente que tendré vectores que se alejan de esa carga, ¿no? Vectores que apuntan hacia afuera y en la dirección radial. Y si tengo una carga negativa, sucede lo opuesto, ¿ya?
Entonces, ¿qué es un campo vectorial? ¿O qué es un campo? Un campo es una región del espacio donde a cada punto se le asigna un vector que depende de una función vectorial, ¿ya? O sea que si tengo un campo vectorial, a cada punto le voy a asignar un vector. Entonces, el campo eléctrico es un campo vectorial. ¿Listo? Bien, por tanto, la fuerza que se ejerce a la carga Q sobre Q sub 0, colocada en un punto cualquiera, es igual al producto de la carga Q sub 0 por el campo eléctrico en ese punto. O sea que también yo puedo colocar o expresar a la fuerza en función del campo eléctrico. Bien. Ahora aquí hay, bueno, esto del cálculo del campo eléctrico, creo que ya lo hemos hecho, ya lo he explicado también. Se suma componente a componente. Bueno, he explicado acerca de la fuerza, ¿no? Ahora vamos a ir atrás. Pero es exactamente lo mismo. Lo único que aquí no hay sería una carga más, ¿no? O sea, coloco aquí las cargas fuentes que corresponden a la carga 1 y a la carga 2 y estoy evaluando el campo eléctrico en el punto P. O sea, aquí pongo las cargas fuentes, luego aquí pongo el vector R que es el vector dirección, ¿no? Del punto donde quiero calcular. Luego, el vector dirección de las cargas, ¿no? Para cada uno. Este es para R1 y este es para R2. Aquí está su respectivo campo. ¿Ya? Luego se suma componente a componente. En esto no hay ninguna complicación. Después voy a enviarles las diapositivas también. O creo que ya se las enviaron. Ustedes pueden repasarlo. Es exactamente como hemos trabajado en la fuerza. Solamente que aquí no hay un producto de dos cargas, simplemente hay una carga, nada más. Y por supuesto, deben colocarla con su signo. Catherine ha levantado la mano, dice. A ver si tiene una pregunta. Seguimos entonces, ¿ya? ¿Lo ven ahí? No creo que haya dudas aquí. Voy a continuar. ¿Ya? Ahora sí. Esta parte, aquí vamos a quedar, ¿ya? Pero voy a explicarles brevemente. Vamos, obviamente que ya hemos trabajado con cargas puntuales, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar con distribuciones de cargas continuas, o sea, con cuerpos sólidos, ¿ya? Ya sean láminas, varillas, alambres o cuerpos sólidos, ¿no? Obviamente, varillas son alambres rectos, ¿no? Y cables son segmentos de líneas que no son rectilíneos, ¿no? Aunque pueden serlo, ¿ya? Entonces, cuando se cargan eléctricamente los cuerpos, la carga se distribuye en toda su superficie, ¿no? ¿Ya? Y por lo general aquí vamos a trabajar con una distribución uniforme, ¿ya? O sea que la densidad de carga va a ser constante, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos un cuerpo. El procedimiento en detalle voy a explicarlo después. Lo que debes saber es que, bueno, primero voy a considerar un diferencial de carga y a partir de eso es que yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a ver la distribución lineal para alambres o varillas. Se escribe la densidad lineal de carga como el diferencial de carga con respecto o sobre el diferencial de longitud y se mide en coulombs sobre metros, al igual que el diferencial superficial, perdón, que la densidad de carga superficial, ya se tiene unidades de coulombs sobre metro cuadrado. Vale recalcar que aquí vamos a aplicar integrales simples en superficies, integrales dobles de área y en volumen, integrales volumétricas o triples. ¿Ya? Preferentemente en el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y eso es todo por hoy, porque lo demás ya sería para otra clase. No voy a confundirlos más y aquí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Entonces nos estamos quedando en los pasos para calcular el campo eléctrico de una distribución de carga continua. O sea, aquí vamos a quedar. La próxima clase hacemos ejemplos, ¿ya? Y explicamos esto desde cero.